Entonces, Mateo 13, versículo 33. Vamos a iniciar leyéndola. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó un hombre y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra, gracias porque tú sigues hablando del crecimiento del reino de Dios. Ayúdanos a entender lo que tú deseas que hagamos como iglesia, Señor, que llevemos esa levadura que tú aquí estás planteando a cada una de las personas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, tú eres hermoso porque tu reino jamás dejará de crecer. Tú eres el Dios sobre los dioses y eres el que tiene toda la autoridad. Tú eres el dueño de nosotros, Santo Señor, pero que tu palabra se extienda cada vez más. Ayúdanos, Padre amado, a entender tu mensaje y que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, nos anime, nos redarguya. Él es el que conoce nuestros corazones, Padre Santo. Señor amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a mirar un momentico qué venía ocurriendo, ¿sí? Entonces, en este mismo Mateo 13, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, vemos que cuando Jesús está dando esta porción bíblica, él está en su lugar donde vive, porque dice salió de casa, se fue a la playa, pero como había tanta gente, tuvo que subirse en la barca y desde la barca les iba hablando. Y esto es muy importante porque entonces no estaba en una ciudad donde no lo conocieran. Su familia, sus amigos, todos los que lo conocían desde niño, debían de estar allí. Pero también, ya hablando de la porción de manera específica, vemos que él dice, el reino de los cielos es semejante. ¿Y cómo les parece que él ya venía hablando del reino de los cielos? Acá mismo en Mateo lo podemos ver. Cuando acá en Mateo 13, si nos dirigimos al versículo 24, el Señor dice lo siguiente, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, no es la primera vez que aquí Jesús va a hablar del reino de los cielos. Y bueno, con relación a la semilla, ya explica que después hubo cizaña, pero que Dios el dueño de este terreno dijo, no arranquen la cizaña, esperemos que el trigo dé su fruto y ahí sí quitaremos todo. Y ya en el versículo 31 también Dios, el mismo Jesús está diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Luego esta semilla creció, fue una hortaliza, dice ahí que es una hortaliza, y que ese árbol creció tanto que los animales ya podían allí estar. Entonces, ya cuando mencionamos el versículo 33, él ya viene hablando del reino de los cielos y viene diciendo que este reino crece. Pero acá hay algo muy importante que el Señor está mencionando, ya en el versículo 33, y es que dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, quiero empezar explicando esta porción, hablando de la masa. Nosotros sabemos que acá dice, puso la levadura en la harina. Toda harina es hecha de algún grano, ya sea de trigo, de cebada, de maíz, y esa semilla tiene que sufrir un proceso. Entonces, por ejemplo, yo voy a Cáqueza, y en Cáqueza hay allá de 4 estudios bíblicos, 3 señoras hacen arepa con harina de maíz. Entonces me dije, no, pues para la prédica tengo que preguntarles cómo es que procesan ese maíz, y resulta que es maíz que ellos ya han sembrado, lo dejan, después colocan ceniza en agua, la calientan, echan el grano de maíz, lo dejan un tiempo y después empiezan con sus mismas manos a que la ceniza quite la corteza del maíz, la cascarita. Yo no sabía eso, yo solo cumplía con comer esas deliciosas arepas. Y entonces, bueno, listo, le empiezan a revolver con sus manitos y a lavar muy bien y el grano queda sin la cáscara.
Por lo tanto, ese grano tuvo que ser transformado y ya luego ellas vuelven y cocinan ese maíz ya limpio, luego lo muelen y de ahí sí ya le echan el quesito, la mantequillita, la salecita, todas esas cosas ricas y hacen la arepa. Por lo tanto, veamos el Señor, sí, eso, vamos a desayunar. Entonces, vamos acá cuando Él dice esa harina, estamos viendo que es de una semilla, de un grano. Ahora vamos a ver entonces qué tendrá que ver con la iglesia. Dios cuando habla de la semilla, ¿a qué se refiere normalmente? Pensemos, cuando es Jesús, cuando es Dios quien está hablando. ¿A qué se refiere? Vamos a ver a qué se refiere. Entonces dice, veamos acá mismo en Mateo 13, no necesitamos irnos tan lejos, y vamos a leer del versículo 36 al 38. Dice, y vamos a ver qué es la semilla para Dios. ¿Sí? Ya hablamos de en la cocina, que puede ser cualquier grano. Entonces dice, entonces despedida la gente, aquí en Mateo 13 del 36 al 38, dice, entonces despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces ya nos vamos a ubicar es en el campo, ¿sí? Y el que está sembrando es Jesús. Y luego dice, el campo es el mundo. ¿Se imaginan? Es hermosísimo porque Dios cuando creó la tierra la vio como ese campo fértil donde vamos a ver quién va a estar. Y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces la buena semilla que somos cada uno de nosotros fuimos puestos en este mundo por Dios. Entonces ahora ya yéndonos a la harina, vemos que esa harina que está compuesta por alguna semilla, ahora somos nosotros como iglesia. Claro que acá dice, cuando dice y la semilla son los hijos del reino. Hay que tener presente algo, así como les decía del maíz. El maíz creció y creció como debe de ser con esa cascarita que tiene, pero para poderse usar tuvo que ser transformado. Quitarle la cáscara, lavado, cocinado, todo esto. Nosotros, antes de ser esa semilla que Dios agrada, debemos de ser transformados, pero somos la semilla que Dios desea. ¿Listo? Entonces, de la parábola ya hemos analizado la harina. Ahora vamos a ver a la mujer. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Volvamos y leamos la porción. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, mujeres, nosotras ya, o yo lo digo por lo que he vivido, nosotras casi no preparamos arepas. Nosotros casi no preparamos tortas, todo eso lo compramos, pero para ellos era normal que la mujer todos los días se levantara a hacer ese pan, esas arepas. Así que la mujer está en su diario vivir, ella no está haciendo nada extraordinario y eso es lo que a nosotros nos corresponde como iglesia. Ya les dije quién es la mujer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros en nuestro diario vivir debemos de estar, vamos a ver haciendo qué. Entonces acá dice que la mujer sencillamente se levantó, cogió la levadura, se la echó a la harina y la dejó allí hasta que todo fuera leudado. Entonces, bueno, ahora veamos quién es esa mujer. Primero, nosotras como mujeres haciendo el oficio, cuando era en ese tiempo, ahora compramos ese pancito, pero para Dios, ¿quién es la mujer? Por favor, nos dirigimos a Efesios 5 y del versículo 25 al 27. Así como vimos que la semilla son los hombres, son las personas, vamos a ver quién es la mujer. Efesios 5 del versículo 25 al 27. Entonces vamos a leer unidos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento
habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínense. Entonces, ¿quién es esa mujer? Bueno, muy bien, a quien contestó yo. Y la iglesia. Lo que pasa es que a veces cuando generalizamos, entonces finalmente no nos estamos incluyendo. Pero muy bien, la mujer somos nosotros. Por lo tanto, cada día cuando nos levantamos, así como esta mujer iba a preparar el pan, iba a preparar la arepa, nosotros también, ¿a qué vamos a hacer? ¿Qué nos pide Dios que hagamos a diario como iglesia? Y bueno, entonces ya vimos la harina, ya vimos la mujer, ahora vamos a ver la levadura. ¿Listo? Entonces, inicialmente, volviendo a la cocina, resulta que la levadura es un fermento, el cual está compuesto por proteínas, por hidrato de carbono y por unos microorganismos y hongos que permiten que leude el pan o leude la harina en la que se está echando. Pero lo mismo, hay algo que yo decía, bueno, pero qué bueno sería comprar el pan sin levadura. Porque la verdad se ha dicho, a veces los venden a unos panes así grandotes y cuando uno los muerde no quedó nada, entonces como que me están engañando, mejor comprémoslo sin levadura, pero resulta que no sé si lo venden así o no realmente. Y lo otro es que, ¿cómo les parece que la levadura también tiene otra función aparte de hacer crecer el pan? Y es que ayuda para que el pan se vea suave, se vea esponjoso, ayuda en el sabor y en el aroma. Por lo tanto, Jesús cuando está diciendo el reino de los cielos es como la levadura, ya no la está viendo como algo malo, sino como algo que sirve, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tener presente, que para Dios hay dos tipos de levadura y para nosotros, pero en este caso, cuando estamos hablando del pan, es necesaria. Estuve mirando evidentemente cómo se prepara un pan y eso me mostraban videos deliciosos, bueno, delicioso el video no, delicioso el pan que se veía allí. Y entonces mostraban cómo primero alistaban la levadura en agua caliente y le echaban sal, creo que le echaban aceite, bueno, entonces la dejaban ahí 15 minutos en esa agua caliente. Luego sí ya se la echaban a la masa, la revolvían y le echaban la mantequilla, el huevo y lo revolvían y lo tenían que dejar 1 hora allí guardadito para que el pan creciera. Después de que ya estaba el pan crecido, llegan y arman los panes. Si queremos como rosconcitos, si los queremos alargaditos, los arman, pero vuelven y los guardan otra hora, porque necesitan que sigan creciendo. Entonces la levadura siempre es muy importante en la masa y cuando ya la abrían se veía cómo estaba suave, tierno y el aroma que debía de expedir allí. Entonces eso es lo que está mostrando el Señor en cuanto a la levadura, pero resulta que para nosotros como iglesia hay dos tipos de levadura, una que sería la buena y otra la mala. Vamos a hablar inicialmente de la mala, para que nosotros nos deshagamos de esa levadura. Y podemos ir, por favor, a Mateo 16 y vamos a ver cuál será la levadura que a Dios no le agrada. Mateo 16 y el versículo 5 al 12. Mateo 16, del 5 al 12. Dice así, por favor leamos todos. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces acá Dios o Jesús está diciendo, venga, cuídense que hay una levadura que no sirve, y es lo que ellos estaban viendo, o él estaba viendo en los fariseos y en los saduceos. Evidentemente no estaba hablando del pan, pero pues los discípulos pensaron, ay, si la embarramos, yo le dije a Pedro que trajera el pan y usted no lo hizo, y Pedro, no, pero era usted quien lo tenía que comprar. Ay, no lo hicimos, sino él dice, no, es de la doctrina, es de la enseñanza que los saduceos y los fariseos están dando, de esa levadura, cuídense. Y vamos a ver cuál era la levadura de ellos. ¿Sí? ¿Qué será esa levadura que a Dios no le agrada? Y no le agradaría que le echemos al pan, si lo estuviésemos preparando. Vámonos por favor a Marcos 7. Marcos 7 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Y ahí vamos a ver la primera levadura que Dios no aprueba de su iglesia. Y dice, se juntaron a Jesús los fariseos, aquí en Marcos 7, del 1 al 8, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, bueno, entonces hasta acá. Ven cómo ellos están hablando de que los fariseos, los sacerdotes tenían algo que habían creado ellos, y era, lavémonos las manos muchas veces antes de comer. Y para serles sinceros, nosotros debemos de saber que Jesús se la pasaba caminando con los discípulos, iban de un lugar a otro, la gente se les amontonaba tanto que a veces no podían ni comer, no tenían tiempo de descansar, pues menos iban a tener tiempo de irse a lavar las manos. No, vamos a lavarnos las manos y ahí sí comemos, porque era que no podían. Entonces los fariseos, los saduceos, o acá en este caso los fariseos, en vez de fijarse en las circunstancias que estaban viviendo ellos, pues no eran malas, sino era lo normal, lo que criticaron fue, venga, están comiendo y no se han lavado las manos, ¿cómo puede ser posible que esté pasándose por encima la tradición de los hombres? Entonces luego en el 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, tradiciones. Y luego dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces acá Dios nos está enseñando lo primero, y es que no podemos tener nuestras propias doctrinas para revolverlas con los mandamientos de Dios. No podemos. Y también dice que seríamos hipócritas, como ellos realmente muchas veces se mostraban, porque llegaban a Jesús y lo adulaban, y uy, maestro, y uy, tú no diferencias a nadie, tú eres excelente, Señor, pero por dentro querían era sacarle algo con qué acusarlo, una palabra, un dicho. O sea, ellos eran hipócritas. Entonces acá dice, ¿y qué sería la hipocresía? En este caso, como lo menciona en el 6, este pueblo de labios me honra. Nosotros muchas veces honramos a Dios de labios, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Sí lo estamos honrando? ¿O de pronto es porque ya es la costumbre y estamos en el momento de la oración? Honremos al Señor. Estamos en el momento del culto. Ay, sí, Señor.
pero resulta que y más su corazón está lejos de mí. Entonces, que Dios nos ayude a amar realmente a Dios, realmente, no fingiendo. Es que a Dios no lo podemos engañar, pero hay veces nosotros creemos que sí, porque nos están viendo lindos. Entonces dice, pues en vano me honran, imagínense, están perdiendo el tiempo. Estaríamos perdiendo el tiempo cuando dice enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta es la primera levadura que a Dios no le agrada, la hipocresía. Y el que digamos y mostremos que amamos a Dios sin realmente hacerlo. Ahora el segundo punto para tener en cuenta y qué es lo que a Dios no le agrada, lo podemos ver en esta misma porción, ¿sí? En este mismo capítulo, pero vamos a leer del versículo 9 al 13. Entonces, la primera fue la hipocresía, porque si somos hipócritas de ahí en adelante, ya perdimos. Entonces, luego dice en el 9, les decía también, ahí en el mismo Marcos 7, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Imagínense, que de pronto nosotros como iglesia tenemos actitudes que creemos que nos va a impedir realizar lo que Dios nos está mandando. Ellos acá debían de honrar a sus padres, pero con tal de verse bien ante la iglesia y ante los demás, entonces lo que era para los padres iban y se lo llevaban a la iglesia. Qué mejor que nos elogien en la iglesia y nos digan, ay, tan bonitos, cómo hace, cómo dice, y los padres allá, Dios mío. Entonces, que no nos pase eso, muchas veces es mostrar una apariencia ante los demás y en casa ¿cómo estamos siendo? ¿Será que en casa en vez de tratar bien decimos groserías? ¿Será que en el trabajo en vez de colaborar, ay no, pues eso le corresponde a usted, a mí no me meta a hacer eso? ¿Será que en la universidad, ay, páseme la copia? Pero cuando llegamos acá, ay sí. Entonces que Dios nos ayude a avanzar en eso. Entonces dice, y en el 12, ya volviendo, dice, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. Me llamó la atención porque dice que estas personas lo hicieron porque así se lo enseñaron. Les enseñaron a ofrende, así su papá y su mamá tengan hambre. Primero la ofrenda. Y no estoy diciendo, aclaro de una vez, que no es que no ofrendemos y diezmemos, sino que nuestro comportamiento en la iglesia no vaya en contra de lo que el mismo Dios nos está pidiendo. Y dice en el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y cuando hablamos de la palabra tradición, también me acuerda mucho cuando uno predica, ¿sí? Las personas le dicen, es que por tradición hago esta acción, tengo la imagen, oro a tal persona, oro a tal santo, o hago, no sé, todas las cosas que por tradición hemos aprendido y se basan en esa tradición y a veces no quieren escuchar la palabra porque dicen, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis abuelos me enseñaron esto y yo no voy a salir de ahí. A veces la tradición vendría siendo más fuerte que la misma palabra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude a que esto no ocurra en nosotros. Entonces, de los fariseos hemos visto la levadura que a Dios no le agrada, la hipocresía, y que cambiemos el mandamiento de Dios por lo que nosotros queremos o por hacernos ver más lindos ante los demás. Y por dentro no estamos amando a Dios. El tercer punto, en cuanto a los fariseos, y que vendría a ser la levadura que a Dios no le agrada, lo podemos ver en Gálatas 5, del versículo 4 al 9. Gálatas 5, por favor. Vamos a ver una tercera cosa que a Dios no le agrada y que lo ve como una levadura que no va a aceptar. Gálatas 5, del 4 al 9, y dice así. Bueno, el contexto es el siguiente. Resulta que Gálatas, allá hay una iglesia en Galacia, ¿sí? Y la iglesia pues es la de Gálatas. Y resulta que ellos habían creído ya en Dios,
y habían recibido inclusive el Espíritu Santo, pero llegaron los judaizantes y les empezaron a decir, tienen que circuncidarse. ¿Ya ustedes creyeron en Jesús? Ah, bueno, sí, pero si ustedes no se circuncidan, no van a agradar a Dios. Entonces los de la iglesia empezaron, entonces, ¿qué hacemos? Porque cuando Pablo nos predicó, y no sé si estaría con Tito, con Timoteo, con Bernabé, ellos nos dijeron que con creer en Jesús era suficiente, pero ellos nos están diciendo, venga, si usted no se circuncida, no está acorde a lo que Dios dice. Entonces, ¿qué estará pasando allí? Mira, y ya cuando leemos el versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis por los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ese versículo, y ya seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos, como yo cumplo la ley, entre comillas, ya estoy bien con Dios. No importa si amo o no a Dios, no me importa Jesús. Mire, ahorita que hoy se termina, digamos, de celebrar la Semana Santa, cuando uno dice, es que el sacrificio que hizo Jesús es demasiado poderoso, demasiado bueno, su sangre tiene un valor impresionante, y así nosotros supuestamente cumpliéramos la ley, no vamos a ser agradables ante Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos pecado, porque en algún momento envidiamos, porque en algún momento mentimos, porque en algún momento vimos pasar una persona, como soy mujer, entonces, uy, ese tipo tan bueno, y no sé, ¿con qué cosas tuvimos en nuestra mente? ¿Sí? Y ya nos desligamos de Dios, pero cuando Jesús muere en la cruz, ya Él dice, venga, toda esa colección de pecados que tenemos cada uno, venga, yo la cargué en la cruz. Aférrense a mí, aférrense, dice Jesús, no a las tradiciones, no a la ley, no a las costumbres, pero ellos acá, Él dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habréis caído. Nada, iglesia, nos va a hacer justos ante Dios, solo Jesús. Y luego dice en el 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Ve? Entonces acá los hombres que de pronto, no, ¿será que nos va a tocar hoy circuncidarnos? Dios mío, no. Acá está diciendo, ni el ser circuncidado físicamente o incircunciso nos hace agradables ante Dios, no sirve de nada, sino dice acá que sino la fe que obra por amor. ¿Ve? Y la fe es en Cristo Jesús, en su sangre, en nadie más. Y luego dice, y lo otro con relación a la circuncisión es que Él lo que quiere es que nuestro corazón sea circuncidado. ¿Se acuerda cuando hablamos de que los fariseos eran hipócritas porque con su palabra alababan a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos? Que Dios circuncide nuestro corazón, que lo que haya en nuestro corazón que nos aleja de Dios sea quitado. ¿Sí? Y porque acá dice, sino la fe que obra por amor. Y luego en el 7 dice, vosotros corríais bien, lo que les dije, habían recibido el Espíritu Santo, estaban creciendo y llegaron los judíos a decirles, no, circuncídense. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Mire, la verdad, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y era que Pablo, Timoteo, Bernabé, Tito y pues lógicamente los discípulos de Jesús llevaban la verdad, y esa verdad está por encima de la ley. No que no cumplamos la ley, o sea, nosotros sí debemos de cumplirla en el sentido de que, no, como ya soy salvo, entonces hagamos y deshagamos. No, necesitamos un comportamiento conforme Dios lo desea, pero la verdad está dada por la palabra de Jesús. Y luego en el 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, el hecho de que si se circuncidan, sí van a ser agradables. No basta solo con creer en Dios, en Jesús. Él dice acá, esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, él lo que nos está diciendo es, venga, no le metan más a la palabra de Dios. Así como nos la dio, así es. Acá sé que habemos muchos que somos padres y nosotros le tuvimos que preparar el tetero a nuestros hijos, leche en polvo,
bueno, en mi caso, leche en polvo y agua. ¿Qué pasa? Nosotros no le podemos echar más leche o más agua porque ya ese alimento le va a sentar mal al niño o no lo va a alimentar. De pronto no tengo tantos recursos, entonces en vez de, no sé, un pocillito de agua con 5 de leche, le voy a echar 2 pocillitos de agua o 1 pocillo y medio porque no tengo plata. El niño no se va a nutrir bien. Así es la palabra del Señor, como está dada, la necesitamos, no la incluyamos nada más. Bueno, entonces ya vimos cuál es la levadura que a Dios no le agrada. La hipocresía, el que dejemos los mandamientos de Dios y prevalezca las costumbres, las tradiciones, o en este caso que pensando que porque obramos muy bien, que porque nos esforzamos en cumplir la ley, ya somos agradables a Dios. No, es por la sangre de Jesús que somos agradables y aceptos ante Dios. Ahora pasemos a la levadura que Dios sí desea. ¿Por qué? Porque vamos a retomar. La masa o la harina es toda la humanidad, son las personas, ¿sí? Vamos un momentico a Mateo y retomamos la porción, Mateo 13, entonces dice en el 33 de Mateo 13, la retomamos y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La harina está hecha de una semilla y la semilla para Dios somos todos nosotros, porque el mundo es el campo donde Él lo sembró. Eso es hermoso y la palabra de Dios es la que debe de llegar a nosotros. Y luego dice, y está la mujer, y vimos que la mujer es la misma iglesia y somos cada uno de nosotros, ¿listo? Entonces ahora como iglesia sí debemos de tomar la levadura correcta y vamos a ver cuál es. Hay algo que menciona acá en cuanto a la levadura, en cuanto a la porción bíblica y menciona la levadura, es que es algo que hace crecer el pan y nosotros también lo vimos, ¿sí? La levadura después de que se aplica en el pan, se deja aproximadamente 2 horas, ¿sí? Pues hay el amasar y todo eso entre hora y hora, pero es lo que hace crecer la masa. En este caso, la levadura correcta hará crecer el reino de los cielos, que es lo que Dios nos está diciendo hoy, que es lo que Jesús nos está diciendo. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces vamos a ver esa levadura que a Dios le agrada. Por favor, busquemos en Marcos 5. Marcos 5. Bueno, aquí con Marcos 5, ¿qué pasa? Que quiero dar ejemplo de un hombre que llevó esa levadura conforme a Dios le agrada. Uno solo. Dice aquí Marcos 5, entonces voy a darles el contexto. Acá dice el endemoniado gadareno. Entonces nosotros conocemos esa historia. Jesús llegó a aquel lugar y había un hombre que estaba endemoniado, ¿sí? Pero este demonio, que era una legión, era demasiado poderoso y lo hacía golpearse y lo hacía que se saliera por los sepulcros y que gritara. Lo tenía realmente muy mal y la gente se le quería acercar y parecía que los golpeaba porque dice que nadie se quería acercar a él. Y cuando lo amarraban con grilletes, con cadena, era tanta su fuerza que él la lograba romper, imagínense. Pero llegó Jesús en la barca y apenas llegó Jesús, ese demonio, la persona llegó y se postró a sus pies. De una vez llegó a él. Y entonces Jesús solamente le habla al demonio y le pregunta inclusive que cómo se llama, y le dice legión, porque son muchos. Pero y esos demonios le dicen, ven, déjanos ir a los cerdos, ya que nos vas a sacar de acá. Y bueno, Jesús los deja y los cerdos van y se desbocan hacia el mar, hacia la playa, y se ahogan. Pero entonces, ¿qué pasa ya con este hombre? Como había gente que estaba cuidando los cerdos, ellos vieron todo lo que ocurrió y salieron corriendo a contarle a los de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos estaban a cargo de 2,000 cerdos y van y se mueren. Y todo lo que hizo Jesús, imagínense. Entonces van y le cuentan a toda la gente. Acá en el versículo 14, por favor, leamos, de Mateo 5, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron,
y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces, y luego dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Imagínense, eso no debe pasar como en nosotros como iglesia, que en vez de alegrarnos, que en vez de cuando una persona es sana, el demonio sale, cuando se convierte, sino que nos alegremos, pero ellos lo que hicieron fue asustarse. Y mire lo que dice en el 16, y les contaron, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense, las personas se fueron y le contaron a los demás. Ellos vinieron y le dijeron a Jesús, váyase de los contornos, váyase de esta región. Nos da miedo, acabando de ver a ese hombre que estaba en una condición terrible, ya vestido y en su juicio, ya sin ser con esas locuras. Y mire lo que le dice en el 18, dice, al entrar él en la barca, o sea, Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él sí había entendido la obra de Jesús en su vida, y eso es lo que nosotros también como iglesia debemos de entender. Solo Jesús nos puede transformar, solo Jesús puede quitar las enfermedades, solo Jesús puede sacar los demonios de nosotros, no el circuncidarnos, no el lavarnos las manos muchas veces, no el quitar lo que le podríamos dar a nuestra familia para vernos lindos en la iglesia y aportar en la iglesia. ¿Sí? No es que no lo hagamos, sino que con qué corazón lo estamos haciendo este aporte. Entonces, sino que mire Jesús cómo este hombre sí lo tomó y en cuenta. Dice en el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, y se fue. Entonces él dijo, bueno, me quedo. Entonces mire lo que hizo el hombre en el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Ven? Él, uno solo, así como la levadura. Cuando yo mire la receta, son 250 gramos de harina, o sea, media libra de harina, y 7 gramos de levadura, o sea, una cosita así. 7 gramos de levadura, y va y sale ese pan tan grande y tan hermoso. Acá era un solo hombre, y él se fue y dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cómo les parece que Decápolis? Pues en un principio yo dije, pues como Bogotá, ¿sí? Resulta que Decápolis se llama así porque es la unión de 10 ciudades o de 10 regiones. No sabemos qué tan grandes eran, pero un solo hombre fue y publicó. Es lo que el Señor le está pidiendo o nos está pidiendo a nosotros como iglesia, que somos esa mujer. Entonces, esto es lo primero que estamos viendo, que bueno, este ejemplo de este hombre, porque Dios desea una levadura correcta conforme Él la desea, y este hombre es el ejemplo, ir y publicar solo lo que Jesús ha hecho en nosotros y su palabra. Entonces también les pido, por favor, que leamos 1 Corintios capítulo 5. Acá vamos a ver lo que Dios nos pide para que podamos ir y publicar y llevar la palabra de Dios. Ahora vamos a entender, la palabra de Dios es la levadura que debemos de llevar como iglesia, porque la palabra es la que va a llegar a cada hombre y lo va a transformar, así como hizo este hombre que había sido endemoniado y ahora estaba bien. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así, 1 Corintios capítulo 5 del 6 al 8. Y dice, no es bueno, también el contexto. Resulta que en esta iglesia en Corinto parece, él se menciona acá de manera clara que hay un hombre que está en fornicación. Y parece que no es solo él, sino que hay varios que están en fornicación. Dice acá que es tanta la fornicación que hay en ellos que ni siquiera entre los gentiles lo hay. Imagínense una iglesia que se está equivocando tanto que ni siquiera los que no creen son así. Entonces Pablo les está escribiendo y les está llamando la atención.
dice acá, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque no le están llamando la atención a esta persona, sino que es como dejando llevar por lo mismo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Iglesia, algo que yo veía en esta Semana Santa y me llegó yo no sé si se llama meme, una imagen, y entonces era una serpiente, y esa serpiente está botando así todo el veneno así, era el primer cuadro. Y en la otra mitad dice, en el año. Y en la otra mitad dice, ahora en Semana Santa. La misma serpiente con su velito. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor? Que a veces fuera de la iglesia estamos portándonos de una manera. Pero cuando, como ya estamos en la iglesia, portémonos bien, portémonos de la forma en que Dios desea, finjamos. No. Seamos el mismo todo el tiempo. Entonces él dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué lo digo? Porque las personas a veces dicen, no quiero ser cristiano por lo que vi. Esa persona hizo, deshizo o no hizo. No, que Dios nos ayude, que llevemos la levadura que Dios desea, no la que nosotros queremos. Y luego dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Esa vieja levadura es, yo conozco, yo sé, la tradición, además a mí me gusta, es así. Despojémonos de todo eso, porque cuando le vayamos a llevar el pan a Jesús, el pan a Dios, debe ser con la levadura que Él desea, no con la de nosotros, como le pasaba a los fariseos. No, venga, lávense las manos, no, dejen la misericordia, primero, dejen la misericordia con sus padres, primero ofrenden acá. No, entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Iglesia, despojémonos de todo lo que no nos sirve, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Despojémonos de lo que no nos sirve. Y mire que es hermoso porque Él nos está diciendo que somos esa masa que tenía esta mujer cuando vimos la porción, y tenemos es la palabra de Dios, la cual debemos de llevar a todos. Y lógicamente que nuestro fundamento, por favor leamos 1 Corintios, que nuestro fundamento sea la palabra del Señor. Acá mismo, 1 Corintios, pero en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 10 al 15. Dice así. Conforme, acá es Pablo hablando, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces, hay un fundamento. ¿Listo? Vamos a ver ahorita cuál es. Y nosotros edificamos. Nosotros somos la iglesia que estamos edificando. Bueno, Dios a través de nosotros. Dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento, no hay ninguno más. No le añadamos más a esa palabra de Jesús, a la obra de Jesús. Él es el único que basta. Está mencionando acá. Y luego ya dice, acá dice en el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Listo. Venga, amados, no se preocupen. Mire que algo que me llamaba la atención en la porción de Mateo 13:33 es que decía que la mujer la escondió. Entonces uno, ¿pero por qué va a esconder la levadura si se necesita? Pero en otras versiones decía que la había era pues revuelto, digámoslo así, o amasado con la de más harina. Pero mire, la obra de nosotros un día va a salir a la luz. Un día, ¿sí? Un día vamos a entregarle nuestro pan con una nueva levadura, o sea, con la levadura que Dios desea, al mismo Jesús, al mismo Dios. Un día va a ser probada nuestra obra, entonces que no nos traten como, usted le pusieron la levadura que a mí no me agradaba,
sino la que Dios dio, que es el mismo Jesús. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, que seamos como este hombre que estaba endemoniado y salió a 10 ciudades a predicar la palabra y todo lo que Jesús había hecho, pero que a su vez el fundamento sea Jesús. Nada ni nadie más puede ser. Y lógicamente que hagamos el trabajo creciendo. Si nosotros tenemos una persona, a ver, acá hay personas nuevas, que esa persona y pueda decir, ven, a que esté a su lado, sea hoy en la casa, sea mañana en el trabajo, le puede decir, ven, mira, yo aprendí ayer en la iglesia esto y esto y esto. Ahí está hablando uno, pero que nosotros después, no, esa persona y nosotros mismos que ya somos antiguitos, entonces ya tenemos grupos de estudio, que sigamos creciendo, no uno, sino dos. Sé que no es por obras, lo sé, pero no nos estanquemos, que eso también a Dios no le agrada, porque su reino debe de crecer. Acuérdense, Jesús, 1, ¿listo? Ahora 12, Jesús más los 12. Luego, en alguna parte, envió 70. Entonces Jesús, 12, 70. Luego dice, cuando ya se apareció después de la resurrección, que a 500. Entonces 1, 12, 70, 500. Bueno, 120, cuando iban a recibir el Espíritu Santo eran 120. Luego 500. Luego Pedro predicó y en una ocasión fueron 5,000 y en otra ocasión fueron 3,000. ¿Ven cómo el reino de los cielos está creciendo? Y cuando averiguo cuántos creyentes hay, y pues sé que algunos son de la secreta, dice que 2.500 millones de personas creen en Jesús. Entonces, que nosotros llevemos la palabra, que es esa levadura, para que el reino de los cielos siga creciendo. Y ahora, para terminar, vamos a leer el Salmo, por favor. Vamos a leer el Salmo 19, porque allí dice cómo es la palabra de Dios y que por eso no necesitamos agregarle nada más. La palabra de Dios tiene unas características sublimes, perfectas. Entonces, leamos el Salmo 19, pero leamos desde el versículo 7. Entonces, pongámonos como iglesia y ¿por qué predico solo la palabra del Señor? Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, nuestras emociones se las convierte, nuestras decisiones. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No necesitamos tener los grandes conocimientos, su sabiduría es la que necesitamos. Y luego dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Ven? A veces andamos en tristeza y no queremos buscar la palabra del Señor. Esa palabra es la que nos alegra, es la que nos da, mire, dice, que alumbra nuestros ojos. Tenemos decisiones a tomar, busquemos la palabra y tomémosla basada en ellas. Dice, el temor de Jehová es limpio, o sea, respetarlo, pero no con labios impuros, o sea, no con mentiras, sino de verdad, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que la que destila del panal. Imagínense, la palabra de Dios es hermosa, amémosla, y esa es la palabra que hemos de transmitir. No necesitamos, mire, si nosotros, les soy sincera, a veces uno va a predicar, pero no ha leído nada, pues tiene que hablar de uno mismo, y resulta que a veces ese no es el mensaje que Dios quiere que demos. Él quiere que demos la palabra de Dios. Entonces leamos la palabra, y cuando ya tenemos a alguien a nuestro lado a quien le vamos a hablar, hablémosle lo que ese día leímos. Y luego dice en el 11, y va a ser dulce, va a ser deliciosa. Y luego en el 11 dice, tu siervo. Entonces ahora estamos hablando de nosotros. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces la palabra nos amonesta, nos dice, venga, usted está haciendo esto bien, esto mal, mejore. Y luego dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Ven? Los fariseos, los saduceos, ellos creían que estaban haciendo bien, lavándose 7 veces las manos antes de comer, y estaban en un error. Entonces nosotros también podemos tener errores, los tenemos, en otras palabras. Entonces, ¿quién los podrá entender? Líbranos de los que me son ocultos.
Entonces pidámosle en oración al Señor, líbrame, muéstrame lo que tengo. Mis amados, miren, no hay nada mejor que llegar al reino de los cielos. Entonces que aquí sea Dios mostrándonos lo que tenemos que cambiar, porque allá tenemos que quedarnos. No que allá nos tenga que decir, la levadura que ustedes usaron, ese no era. El comportamiento que ustedes tenían, ese no era. Entonces que Dios nos muestre, que dice, líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de la soberbia, porque sí, nosotros cuando hemos avanzado en la vida de fe, a veces miramos a los otros como menos. Y ahí entonces estamos llevando, entonces la otra persona dice, ay no, eso decían estos días decían, no, es que no vamos a la iglesia porque es que es más fácil llegar a Jesús que al pastor. Dios mío, sí, a veces nos enorgullecemos tanto, Dios mío. Dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca. Entonces que lo que le presentemos al Señor, ese pan que estamos preparando, que son las personas que se las presentemos con la levadura que Dios desea. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces, como Él está viendo nuestro corazón, que sea conforme Él lo desea. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces vamos a orar que sea Dios ayudándonos a llevar la levadura que Él desea para presentarle ese pan nuevo, no con la levadura vieja de nuestros conocimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, sino con la palabra dada por Dios. Bueno, Padre Santo, gracias Señor por permitirnos hoy reunirnos, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque hoy nos has enseñado que el reino de los cielos nunca parará de crecer, pero que tú, gracias a tu misericordia y a tu bondad, nos has permitido ser esa mujer o ser la iglesia que lleva tu palabra, lleva esa levadura buena para que tu reino crezca, Señor. Hoy hablan de 2.500 millones de personas, Señor, que creen en ti, Señor. Entonces que cada uno de nosotros llevemos tu palabra. Jesús es el que basta. La palabra de Jesús es la única que necesitamos, que no le añadamos nuestro querer, que no le añadamos nuestros deseos, que no le añadamos nuestro conocimiento a tu palabra, Señor, porque entonces ya la estaríamos dañando. Ya ese pan no saldría como tú lo deseas, sino saldría deforme, con mal sabor, dañado. Nosotros queremos entregarte esa iglesia, como también lo leímos en Efesios, esa iglesia que tú ya has limpiado, que nosotros no la ensuciemos, Señor, sino que seas tú, porque tu palabra es la que nos llena, tu palabra, y Jesús es el único que basta, Señor, porque Él fue quien nos limpió y Él va a limpiar a esa persona, no nosotros, no nuestros conocimientos, no nuestra tradición, no nuestra experiencia, sino tu palabra, Santo Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.